Un saludo para todos, nosotros somos aprendices del SENA y vamos a explicar los capítulos de la IT Esencial de Cisco. Los compañeros que estamos aquí presentes, Alejandro Córdoba, Miguel González y mi persona, Andrés Espitia. En este capítulo se presentaron los componentes que conforman un sistema de computación personal y cómo se deben evaluar la actualización de los componentes. También lo que nos habla este capítulo es que la tecnología de la información abarca el uso del PC, hardware de red y software para procesar, almacenar, transmitir y recuperar información. También hablan sobre que el sistema de computación personal pues está compuesto de hardware y aplicaciones de software. A la hora de elegir el gabinete y la fuente de poder hay que tener en cuenta que los componentes del hardware casen sin ningún problema pues en el gabinete que vamos a comprar o el gabinete que vamos a adquirir para no tener problemas a la hora de instalar los componentes. También a la hora de elegir los componentes internos hay que tener en cuenta que casen en la motherboard, o sea, en la tarjeta madre, hay que tener en cuenta que casen pues sin ningún problema. También nos explican de cómo utilizar los tipos de cables adecuados y los puertos y los cables pues adecuados, cómo conectarlos, sin ningún problema. También hablan sobre los dispositivos de entrada, los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Los dispositivos típicos de entrada pues es el teclado, el mouse, las pantallas táctiles y las cámaras digitales. Los dispositivos de salida típicos pues son los monitores, las impresoras y los altavoces. También nos hablan de que los gabinetes, las fuentes de energía, la CPU, el sistema de refrigeración, la RAM, los discos duros y las tarjetas adaptadoras deben actualizarse o cambiarse cuando estos fallen. Y también que nos satisfacen la necesidad del cliente, o sea, depende de cómo, pues, hay personas que quieren una memoria RAM de más capacidad, pues, depende, si la memoria, pues, que la que tenemos actualmente, pues, nos falla, pues, hay que cambiarla, actualizarla, depende de la satisfacción del cliente. Bueno, a continuación, mi compañero Alejandro Córdoba les va a explicar sobre el capítulo 2, que son los procedimientos de laboratorio y uso de herramientas. En este capítulo se utilizaron los procedimientos de laboratorios seguros, el uso correcto de las herramientas, la eliminación de los componentes y los suministros de la PC. Bueno, en el laboratorio se familiarizó muchas de las herramientas que se utilizan para realizar las tareas de armado, la limpieza de los componentes electrónicos y de la PC. También se emprendió la importancia de las herramientas de organización. Eh, lo que les voy a decir son algunos conceptos importantes para recordar de este capítulo. El primer concepto se dice que trabaje de manera segura para proteger a los usuarios y a los equipos. Bueno, quiere decir que a la hora de hacer el trabajo en el computador, mantenimiento, lo que ya se vaya a hacer ahí, hay que tener en cuenta que hay que mirar que el espacio esté pues libre de humedad y requerir a las normas, mira, elegir bien las herramientas, un espacio iluminado, en todo caso pues para poder hacer bien el trabajo. El segundo concepto, seguir las pautas de seguridad para evitar lesiones a usted mismo y a terceros. Esto quiere decir que a la hora de trabajar pues hay que seguir unas reglas y pues también para, como dice ahí, que para evitar lesiones a uno mismo y a terceros, depende de lo que estemos trabajando, si de pronto estamos trabajando la parte de electricidad, pues poner avisos, letreros. Tenga conocimiento sobre problemas de energía que pueden causar daños a los equipos o pérdida de datos. Pues esto quiere decir que cuando uno está haciendo el mantenimiento, ya sea por pérdida de datos, como es así, mirar bien que donde esté conectado el computador, donde esté o sea, donde está lo eléctrico, mirar que no haya algún corto porque un bajón de electricidad o también como puede o sea, mucha cantidad de electricidad puede eh, hacer que se pierdan los archivos y hasta puede dañar el computador afectando más que todo la fuente de energía.
Sepa qué productos y suministros requieren procedimientos de eliminación especiales. Sí. Otro es utilizar las herramientas adecuadas para la tarea. Pues como dice ahí el concepto, escoger muy bien la herramienta antes de hacer el trabajo, no, en el caso de que no tengamos herramientas, ponernos a comprar herramientas pues que no nos sirvan, mirar lo adecuado y depende del trabajo que le vamos a dar el uso. Sepa cómo limpiar los componentes de manera segura. Pues para limpiar los componentes hay que seguir unas pautas, más que todo pues hay que tener más en cuenta y tener cuidados con los componentes electrónicos. Utilice herramientas de organización durante la reparación de PC. Pues en sí ser muy organizados, también pues las herramientas de organización puede ser la alfombra antiestática o algo donde podamos organizar cada componente que vayamos desensamblando, retirando del PC. A continuación sigue el tercer capítulo, armado de una PC. Bueno, el tercer capítulo trata de pues que se detallan los pasos realizados al armar de una PC y para iniciar el sistema por primera vez. De lo siguiente lo que voy a hablar son los puntos que tocaron, pues los puntos más importantes de este capítulo que hay que recordar. Los gabinetes de la PC están disponibles en distintos tamaños y configuraciones. Muchos de los componentes de la PC deben ser compatibles con el factor de forma del gabinete. Esto significa que nosotros debemos de tener los componentes, deben de ser de un mismo tamaño al del gabinete. No pueden ser demasiado grandes ni tampoco muy pequeños, porque al ser muy grandes no nos van a entrar dentro del gabinete y al ser muy pequeños van a quedar con un pequeño juego. Sí, tiene que ser compatible. Pues de lo que hablan también es que la CPU se instala en la motherboard con un conjunto de disipador térmico y ventilador. Esto más que todo se nos facilita es para que no se nos vaya a tener un sobrecalentamiento nuestra CPU. Esto y más que todo es para eso. La RAM se instala en unas ranuras de la motherboard. Por lo regular pues no es mucho lo que hay que explicar, ahí mismo en la tarjeta madre muestran pues las ranuras, no hay sino instalarla y tener en cuenta que la memoria RAM case en la ranura, o sea que sea compatible con esa motherboard. Las tarjetas adaptadoras se instalan en las ranuras de expansión PCI y PCIe en la tarjeta madre. Las unidades ópticas se instalan en conectores para unidades de 13,35 centímetros a lo que se puede acceder desde fuera del gabinete. Esto significa que no puede ser una capacidad mayor a 13,34 centímetros, ya que si es más grande, entonces no nos va a dar la medida. Pues dependiendo del gabinete, del factor de forma. Tiene que ser pues la medida compatible. Tener muy en cuenta que se conectan primero que todo los cables de la fuente de energía a todas las unidades de la tarjeta madre. Los cables de datos internos transfieren datos a todas las unidades. Los cables externos conectan a los dispositivos periféricos a la PC. Los códigos de sonido indican si el hardware no funciona correctamente. Muchas veces cuando vamos a encender el computador nos empiezan como a sonar unos pitidos. Hay una tabla pues que muestra, depende de cada sonido que bota arroja el computador, demuestra qué problema tiene, si es de RAM, si es de disco duro o muchas veces de la CPU, procesador. Los componentes de la PC también requieren de actualizaciones periódicas y piezas de reemplazo. Cuando muchas veces los componentes como la memoria RAM, disco duro, ya pues tienen alguna falla o daño, es mejor que pues que los actualicen, que los reemplacen por unos nuevos o depende de cómo uno lo quiera, si uno lo quiere con más capacidad, depende de la satisfacción del cliente. A continuación, mi compañero Miguel va a explicar sobre el capítulo 4, que es la descripción general del mantenimiento preventivo. En este capítulo se analizaron los conceptos de mantenimiento preventivo y procesos de resolución de problemas. A continuación les voy a explicar lo más importante de este capítulo. Primero, el mantenimiento preventivo regular reduce los problemas de hardware y de software. Esto quiere decir que el mantenimiento preventivo es el mantenimiento que se le hace para prevenir fallas, así como el nombre lo dice, preventivo, para mirar pues las fallas a futuro y asimismo corregir el problema. Bueno, segundo, antes de comenzar cualquier reparación, realizar copias de seguridad.
Muchas veces cuando nosotros hacemos estos mantenimientos, pues hacemos, por decir, cuando vamos a formatear, no hacemos ninguna copia de seguridad y el cliente muchas veces nos exige pues copias de seguridad porque muchas veces tienen información pues muy importante para ellos y pues eso es lo primero que se debe hacer antes de comenzar el mantenimiento. Pues, Tercero, el proceso de resolución de problemas constituye una pauta para ayudarnos a resolver problemas de PC de forma eficaz. sí. Esto más que todo nos dice que debemos hacer pautas para que no nos vaya a salir un mantenimiento mal hecho, que lo hagamos a la ligera y no hagamos las diferentes pautas. Lo que quiere decir esto también es que hay que seguir pues su debido procedimiento del desensamble y el ensamble ya después de que hemos acabado de hacer el mantenimiento. También lo que dice este capítulo es que a la hora pues de hacer el mantenimiento hay que registrar todos los intentos, incluso si no han dado resultado. Los registros que cree constituyen un recurso útil para usted y para otros técnicos. Lo que quiere decir esto es que cuando uno hace el mantenimiento pues hay que registrar cuándo se hace el mantenimiento, la fecha y todo para así qué programa, o sea, qué fue lo que se le hizo al computador. Para sí mismo, si de pronto otro técnico, ya no sea uno, otro técnico vaya a hacerle pues el debido mantenimiento, sepa qué fue lo que se le hizo, qué fue lo que se le cambió y más o menos para que se ubique de pronto qué error puede haber tenido y así. sucesivamente. Bueno, a continuación vamos a explicarle capítulo 5, sistemas operativos. En este capítulo se presentaron los sistemas operativos informáticos, que debe ser capaz de instalar y configurar sistema operativo, así como de realizar la resolución de problemas de estos. Es importante recordar estos conceptos. Hay distintos sistemas operativos disponibles y al elegir uno se deben de tener en cuenta las necesidades y el entorno del cliente. Lo que quiere decir esto es que a la hora de montar un sistema operativo a su requerido computador, hay que tener en cuenta pues la necesidad del cliente, como lo dice ahí, mirar si es para algún trabajo o algo, pues hay diferentes sistemas operativos porque está el Windows, está el Linux y pues así mismo depende de como lo necesite el cliente, así mismo lo instalamos. Los principales pasos de la configuración de la PC de un cliente incluye la preparación del disco duro, la instalación del sistema operativo, la creación de cuentas de usuario y la configuración de las opciones de instalación. En esto más que todo nos explica ya como cuánto espacio quiere que le dejemos para el disco duro, qué sistema operativo quiere que le instalemos el cliente, Windows 7, Windows 8, Linux o ya como él lo desee. Esto es más que todo lo que nos dice en este resumen. Bueno, les vamos a hablar de la WI. La WI es la interfaz gráfica del usuario. Una WI muestra los iconos de datos, los archivos, las carpetas y las aplicaciones de la PC. Para navegar en un escritorio WI se debe utilizar un dispositivo señalador, como es el mouse. Listo. Bueno, la CLI es la interfaz de línea de comandos, se utiliza para completar tareas y navegar en el sistema de archivo. En el siguiente punto debemos establecer una estrategia de creación de copias de seguridad que nos permita recuperar los datos. Esto significa que vamos a hacer copias de seguridad para cuando el cliente desee recuperar algún archivo. Bueno, vamos a hablarle en el sexto capítulo de redes. Bueno, este capítulo se representaban los principios básicos de networking, los beneficios de contar con una red, las formas de conectar la PC a una red, las formas de y la planificación, la implementación y la actualización de redes y componentes de red. Se analizaron los distintos aspectos de la resolución de problemas de una red, con ejemplos de cómo analizar e implementar soluciones simples. Es importante recordar los siguientes conceptos de este capítulo, que son los siguientes que vamos a decir. Una red de computadoras consta de dos o más PC que comparten datos y recursos. Esto quiere decir que que para crear una red hay que interconectar dos o más computadores y nos sirven para compartirnos información de computador a computador.
Existen varios tipos de distintos de red, denominados LAN, PAN, MAN y WAN. Estos tipos de red, les voy a explicar cada tipo de red. La LAN es de área local, como por ejemplo una red en una casa o en una casa, en una oficina. La WLAN es lo mismo de área local, pero inalámbrico, por medio de Wi-Fi. Y la PAN es personal, como por ejemplo los celulares y todo lo que tiene que ver a lo personal. La MAN es de área metropolitana, como por ejemplo una ciudad. Y la WAN pues es a nivel mundial, un área a nivel mundial. En una red punto a punto los dispositivos se conectan directamente entre sí. Las redes punto a punto son fáciles de instalar y no se necesitan equipos adicionales o administrador dedicado. Los usuarios controlan sus propios recursos y la red funciona mejor en pocas PC. Las redes cliente-servidor utilizan un sistema dedicado que funciona como el servidor. El servidor responde a las solicitudes que realizan los usuarios o los clientes conectados a la red. La topología de red define la forma en que se conecta la PC, las impresoras y otros dispositivos. La topología física describe la disposición de los cables y de los dispositivos, así como las rutas utilizadas para la transmisión de datos. La topología lógica es la ruta que recorren las señales desde un punto hasta el otro. Las topologías incluyen topología de bus, en estrella, en anillo, de malla e híbrida. Los dispositivos de networking se utilizan para conectar una PC y dispositivos periféricos de modo que puedan comunicarse. Entre ellos se incluyen los hubs, los puentes, los switches, los routers y dispositivos multipropósitos. El tipo de dispositivo implementado pues depende de la red. Bueno, los medios de networking pueden definirse como el medio por el cual las señales o datos pueden enviarse entre una PC y otra. Las señales pueden transmitirse por cable o por medios inalámbricos. Los tipos de medios cableados, los tipos de medios que se analizaron por el cableado pues es el coaxial, de par trenzado de fibra óptica y por medio inalámbrico las radiofrecuencias. Actualmente la arquitectura de Ethernet es el tipo de arquitectura LAN más popular. La arquitectura se refiere a la estructura general de un sistema de computación o determina las capacidades y limitaciones del sistema. El modelo de referencia OXI es un marco de estándar de la industria donde divide dos funciones de networking y se divide en 7 capas distintas que son aplicación, presentación, sección, transporte, red, enlace de datos y física. Es importante comprender el propósito de cada capa. La suite de protocolos TCP/IP se convirtió en el estándar predominante para Internet. El TCP y el IP presentan un conjunto de estándares públicos que especifican cómo se intercambian los paquetes de información entre la PC de una o más redes. Bueno, una NIC es un dispositivo que se conecta a una tarjeta madre y proporciona puertos para las conexiones de cable de red, constituye la interfaz de la PC con la LAN. Los recursos se comparten a través de una red cuando la PC pertenecen al mismo grupo de trabajo y al mismo grupo en el hogar. La conectividad de red se puede probar con herramientas como Ping, ipconfig, Net, Tracer y NSLoopQ. Los 3 métodos de transmisión para enviar señales a través de canales de datos son simples, half duplex y full duplex. La tecnología de networking full duplex mejora el rendimiento debido a que los datos se pueden enviar y recibir al mismo tiempo. La tecnología DSL de cable y otras tecnologías de banda ancha funcionan en modo full duplex. Se deben realizar tareas de mantenimiento de los dispositivos y medios de red como los componentes de PC. Es importante limpiar los equipos con regularidad y aplicar un enfoque proactivo para evitar problemas. Repare o reemplace los equipos rotos para evitar el tiempo de
Inactividad. Muchos riesgos de seguridad se asocian en los entornos, los dispositivos y los medios de red. Tome decisiones con respecto al diseño de red que satisfagan las necesidades de los clientes y que cumplan los objetivos de estos. Seleccione los componentes de red que ofrezcan las capacidades y los servicios necesarios para implementar una red según las necesidades del cliente. Planifique las instalaciones de red según los equipos y los servicios necesarios. La actualización de una red puede implicar la necesidad de cableado o equipos adicionales. Evite los problemas mediante el desarrollo e implementación de una política integral de mantenimiento preventivo. También al realizar la resolución de problemas de red, escuche lo que dicen los clientes de modo que pueda formular preguntas abiertas y cerradas que le ayuden a determinar por dónde abordar el problema, verifique los problemas obvios y pruebe soluciones rápidas antes de elevar el proceso de resolución de problemas. Bueno, como pueden ver, esto fue un breve resumen de los 6 capítulos. Y pues nos despedimos, Alejandro Córdoba, Miguel y mi persona. Muchas gracias por su atención.